visión y a la misión de la Iglesia en la sociedad actual. El panel de esta tarde se titula a la urbe como desafío, perspectivas interdisciplinarias. Entonces continuaremos con el planteamiento de los desafíos que la realidad urbana presenta, como decía yo, a la acción y a la misión de la Iglesia. Y en este panel vamos a insistir en las perspectivas, en diversas perspectivas, sobre todo sociológicas y antropológicas, a partir de las cuales es más conveniente analizar el fenómeno urbano, dado que estamos ante un fenómeno social, cultural, y que desde luego no es ajeno a otros fenómenos como lo político, lo económico, etc. Por esa razón es que este panel gira en torno a esta perspectiva que se ha convertido ya en una perspectiva fundamental para poder entender el fenómeno urbano. Un fenómeno tan complejo como la ciudad pues debe ser abordado desde una perspectiva, desde luego, interdisciplinaria. Vamos entonces a escuchar a nuestros tres ponentes. Cada uno de ellos tendrá 20 minutos para compartirnos su exposición, y al final de escuchar, después de escuchar a cada uno de los ponentes, vamos a pasar a una sesión de preguntas. Pues en primer lugar tengo el gusto de presentarles a la doctora María Teresa Esquivel Hernández. Ella es licenciada en Sociología por el área urbana de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Es maestra en urbanismo por la División de Estudios de Posgrado de Arquitectura de la UNAM y doctora en diseño con área de especialización en estados urbanos por la División de Ciencias y Artes para el diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Tiene el posgrado en Planeación y Gestión Urbana y el diploma de técnico urbanista en el Instituto de Estudios de Administración Local en Madrid, España. También desde el año 2000 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente se ubica en el nivel número 3. En el nivel número 2. Bueno, muy probablemente próximamente puede estar en el nivel número 3. Vamos entonces a escuchar su ponencia, que se titula La importancia de lo local como espacio humano en la dinámica de las metrópolis latinoamericanas, el caso de la Ciudad de México. Recibámosla con un aplauso. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a iniciar dándoles algunos datos para contextualizar la exposición. No se oye. No se oye. Bueno, algunos datos, sobre todo los que vienen fuera, para que nos demos cuenta de la magnitud de lo que es la Ciudad de México. La zona metropolitana del Valle de México, porque ahora ya es una metrópoli que se denomina Valle de México, es una de las 5 mayores concentraciones poblacionales y de fuerza laboral del mundo, y la mayor de América Latina. Tiene una superficie de 150.000 hectáreas, y donde alberga poco más de 20 millones de personas. Abarca esta zona metropolitana 3 entidades político-administrativas, que es el Estado de México, el DF y algunos municipios de Hidalgo, un municipio de Hidalgo. Estas 3 entidades tienen autoridades, formas de gestión y planeación distintas, pero también procesos económicos, políticos, sociales y territoriales comunes e incluso complementarios. El centro de esta gran metrópolis es el Distrito Federal, y en él se concentran todos los servicios de educación, o buena parte de los servicios de salud, profesionales, culturales, financieros, y por eso ejerce sobre el resto de la metrópoli una fuerte atracción. Conservadoramente, la población total se estima en 3.5 millones de personas que hacen todos los días movimientos comunitarios para ir a trabajar y regresar a su lugar de origen, a su lugar de residencia, pero traspasando, digamos, estas unidades político-administrativas. En la metrópoli transitan más de 3 millones de vehículos.
en los cuales el promedio de personas que transportan son de 1.2 o 1.8, llegan hasta 1.8 personas por vehículo. Se extiende esta gran urbe en una zona que anteriormente era lacustre y que fue desecada artificialmente. Esto ha provocado fracturas, hundimientos, inundaciones, además de ser una zona sensible a cuestiones sísmicas, y presenta, a pesar de haber sido una zona lacustre, presenta problemas muy fuertes de escasez de agua. Bueno, acaban de encontrar un yacimiento de agua, pero la dotación para poder abastecer la ciudad y extraer el agua de cuencas cada vez más lejanas. Pero al mismo tiempo tiene problemas para evacuar aguas pluviales y aguas limpias. Problemáticas, bueno, desequilibrio hidráulico, alta contaminación del aire, del agua, del suelo, déficit de vivienda, infraestructura y servicios para los sectores populares también deficientes. Existe una gran segregación y exclusión social en el espacio. Hay una privatización creciente de los espacios públicos, una ocupación en la vía pública por el trabajo informal, hay fuertes índices de inseguridad y de violencia que vienen afectando la calidad de vida de la población metropolitana, de los que aquí vivimos. Estos procesos de transformación y problemáticas que aquejan a nuestra ciudad, a la Ciudad de México, seguramente son similares a las grandes problemáticas que tienen las ciudades de América Latina, sobre todo las mayores. Pero considero que en el caso de la Ciudad de México, estos procesos y conflictos se exacerban por sus dimensiones de complejidad. En la presentación que voy a hacer para ustedes tiene como objetivo, primero que nada, analizar los cambios de esta dinámica demográfica y espacial de la zona metropolitana del Valle de México que se ha sucedido en la última década, en un contexto de globalización y reestructuración del capitalismo mundial. Y para esto, bueno, y buscar en esta situación cuál es la dimensión humana que se puede rescatar de la ciudad. Para eso he dividido la exposición en 4 puntos. Voy a hablar algo de antecedentes, que me remito a principios del siglo pasado, del siglo XX, para que se entienda cómo fue ese proceso de conformación de esta gran urbe. Después, en el segundo punto, vamos a abordar las nuevas periferias de los años 90, que seguramente, repito, en muchos de sus países seguramente encuentran esas problemáticas también. En el tercer punto vamos a analizar los conjuntos urbanos, que es la problemática que va a servir como ejemplo para hablar de esta ciudad que se ha deshumanizado. Y finalmente, unas reflexiones con la idea de, más que de dar soluciones, de poner sobre la mesa posibles ideas para realmente hacer de esta ciudad una ciudad más humana. Vamos entonces a empezar cuando inicia el siglo XX. Este asentamiento que les dije yo que tenía 20 millones, poco más de 20 millones de habitantes, cuando empezó el siglo XX tenía tan solo 345.000 habitantes. Y en solo 3 décadas la ciudad llega a rebasar el 1 millón de personas. Esto tiene que ver, bueno, en esta época, en estas 3 primeras décadas, es interesante mencionar que el 98% de la ciudad estaba contenida, yo les decía un planito, en donde eran entonces 12 cuarteles, que actualmente son 4 delegaciones centrales, o que se denominan también ciudad central. Ese es el origen de la Ciudad de México. El 98% en las 3 primeras décadas estaba en estos 4 delegaciones, y el resto, 2%, se repartían en pequeños poblados en lo que sobra del Distrito Federal. Para los años 40, en nuestro país, así como en algunos países de América Latina, empieza el modelo de crecimiento por sustitución de importaciones. Y
en el caso mexicano encuentra precisamente en este asentamiento de la Ciudad de México su sede principal. Y además va fortaleciendo con el tiempo un patrón concentrador de población y de capital. Entonces, durante de los años 40 en adelante, vamos a encontrar que la Ciudad de México empieza a crecer de una manera importante. El papel jugado en el desarrollo económico de la ciudad lo convierte en el destino de las corrientes migratorias, ¿sí? Lo que provoca que ya para 1950 la población ya llega a alcanzar los 3 millones de habitantes y empieza lo que se va a denominar el proceso de globalización, es decir, rebasa los límites del Distrito Federal, la población, e incursiona en el Estado de México. Incursiona ahí porque son varios los factores que inciden en esto. Hay, en ese momento, el regente de la ciudad empieza a darse cuenta que si no se controla el crecimiento de la población va a haber desastres muy fuertes. Entonces se prohíbe en el DF construir nuevos fraccionamientos, pero no sucede eso en el Estado de México, que es la entidad que está cercana. Y esto genera, obviamente, que las industrias, buena parte de las industrias y de la población se vayan al Estado de México. Y con eso inicia precisamente este proceso de expansión metropolitana. De 1950 a 70 ya se da esta franca expansión sobre los municipios del Estado de México, en donde se van a ubicar, como decíamos, las actividades industriales. Y también ahí se abre la posibilidad de crear espacios para vivienda, ya sea por medio de fraccionamientos, por ejemplo, satélites que se crean en estos momentos, de fraccionamientos para sectores medios, o algunos como la herradura para sectores de mayores ingresos, pero también para todos los sectores populares, mediante una política de no hacer nada, o sea, dejar que la gente se asiente, después se le va regularizando las tierras, ¿no? Entonces se empiezan a invadir, como vemos en la fotografía, es el ejemplo del Cerro de Chiquite, que viene siendo invadido, digamos, por una forma de producción habitacional que va a ser lo que voy a denominar colonias populares. Y las características fundamentales es que el acceso al suelo es un acceso irregular. Se accede ya sea por medio de invasiones o por la venta fraudulenta de lotes, o sea, fraudulenta porque no se pueden vender. La gente compra, va progresivamente construyendo su vivienda. Esa va a ser la modalidad con la que la Ciudad de México se va a establecer. Otro elemento importante es que desde 1950 empieza a haber el abandono de las áreas centrales. Las áreas centrales de la ciudad, lo que fue primero la ciudad que les comentaba, donde estaba contenida la ciudad original, empieza a ser abandonada por la gente porque hay cambios de uso del suelo, empiezan a subir los precios para que la gente pueda rentar, sobre todo los de menores ingresos, y para poder acceder a una vivienda de propiedad únicamente la periferia. Entonces la gente empieza a salir, sobre todo las nuevas generaciones. Bueno, esto va a traer consigo esta que se va a llamar migración intrametropolitana y le va a empezar a dar un peso diferencial a las dos entidades que en ese momento conformaban la zona metropolitana. El DF empieza a perder población desde los años 50, sobre todo en las áreas centrales, y el Estado de México empieza a ganar población. Unos datos nada más. Dice, por ejemplo, entre 50 y 60, los municipios del Estado de México tuvieron tasas de crecimiento de 20.5%, mientras que la ciudad central, en esa misma época, tenía de 2.3%, y el siguiente quinquenio va a tener de menos 1.11%. Entonces nos damos cuenta que el peso que va teniendo poco a poco los municipios del Estado de México va a ser mucho mayor en lo que va a ser la metrópoli. A partir de los años 80, entra en crisis el modelo basado en la sustitución de importaciones y basado en el mercado interno, y entonces se pasa a un nuevo modelo que se va a generalizar, es precisamente la relación con la economía mundial. Se empieza a hablar ya de neoliberalismo, y esto va a acelerar los procesos que ya veníamos viendo que se presentan entre los años 50. Entonces ahí podemos ver una gráfica en donde vienen las tasas de crecimiento del Distrito Federal y de los 58 municipios del Estado de México. Vemos cómo
van paulatinamente, el DF va teniendo ya crecimientos negativos, sobre todo en la década de 1980 a 1990. Aquí, para que quede un poquito más claro este planito, lo que ven ustedes, aquí este es el distrito, este es el límite del DF, y estos son los municipios del Estado de México. Como pueden ver, el crecimiento de la mancha urbana no es un crecimiento continuo, sino son pequeños poblados que se van conurbando o pequeños asentamientos de población. Bueno, esto es de 2010, ya están ahí representados los conjuntos urbanos que van a hacer esos grandes crecimientos de vivienda pública en las periferias metropolitanas. Es un poco para que, bueno, los colores, los tonos más claros son los datos 1960 y los más oscuros que están en la periferia son los crecimientos ya del 2010. ¿Perdón? Zumpango, sí, está más arriba, es un municipio de Hidalgo. No, está aquí adentro. Sí, Zumpango. No es el Zumpango del Estado de México. Bueno. Entonces, con el nuevo modelo económico, empieza a implicar cambios importantes en la estructura económica que va a tener la metrópoli, en el método de trabajo y en la distribución de la población y el territorio. Y va a generar, por un lado, la proliferación del empleo informal, la precariedad de las condiciones laborales, o sea, cada vez más personas, o más bien cada vez menos personas son asalariadas, cada vez hay que buscar formas diversas de hacerse recursos y el aumento de población extrema. Y todo esto son elementos que nos pueden ayudar a explicar por qué la conformación de colonias populares, estas colonias que hablamos de informalidad, van a tener un auge, precisamente porque es la modalidad en que la población puede resolver sus necesidades habitacionales. Aquí tengo un mapa donde tratamos de representar, por acuerdo a los datos del CONEVA, Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, los datos de pobreza extrema. Aquí combinan pobreza alimentaria, pobreza patrimonial, pobreza de capacidades, y bueno, obviamente están en las periferias, hay menos población, están representados el porcentaje en función de su propia población en cada uno de los municipios. Y podemos ver cómo hay una segregación fundamentalmente del lado oriente de la zona metropolitana, que son los que tienen los niveles de pobreza más altos. Bueno, entramos al punto 2, ahora sí vamos a abordar las nuevas periferias metropolitanas. Es un proceso de globalización y la aplicación de una serie de políticas, entre las que destacan la apertura comercial y financiera, propician que a partir de los años 90 la metrópoli experimente transformaciones territoriales, demográficas y sociales. Esa expansión tuvo ciertas características que lo permitieron. De alguna manera, por ejemplo, hay un cambio en los artículos 27 y 515 de la Constitución Política Mexicana, y con ello también se modificó la ley agraria y la ley de asentamientos humanos. Entonces, esto se tradujo, por ejemplo, por parte de los municipios, adquirieron mayores atribuciones en materia de desarrollo urbano, ¿sí? Y más autonomía frente a los desarrolladores inmobiliarios. Los ejidatarios pudieron vender sus tierras, ¿sí?, comercializarlas, y eso facilitó que se adquieran nuevos proyectos habitacionales, tanto formales como informales. Y por otro lado, hay otro elemento importante, que los organismos públicos de vivienda que se habían creado en los años 70, como es el Infonavit, el Fobiste, empiezan a transformarse. El contexto de la transformación de los organismos de vivienda tiene que ver con una presión internacional del Banco Mundial que condicionó el préstamos a México siempre y cuando tuviera una política habitacional rentable. Eso implicaba pues quitar a los organismos de vivienda de
una responsabilidad social, no se llaman así, y se convirtió solamente en entes financiadores. Entonces, este contexto permitió precisamente que la actuación de los desarrolladores habitacionales, porque se abre la posibilidad de que la gente pueda obtener créditos, pero para comprar las viviendas de los desarrolladores, ¿no? Entonces se hace pues, con esto el negocio completo. Son las condicionantes que van a ser precisamente, van a caracterizar el crecimiento metropolitano. Entonces la expansión metropolitana adquiere nuevas modalidades a partir de los 90, y les voy a mencionar algunos elementos. Por ejemplo, los asentamientos que van a surgir ya no son como los de las décadas de los 50, 60, de colonias populares así muy amplias, sino más bien son como mucho más puntuales. Hay localidades que se empiezan a conurbar, que son muy rurales. Todo esto va a generar que se conforme en el año 2000 lo que ya se va a llamar zona metropolitana del Valle de México. Ya no es zona metropolitana de la Ciudad de México, sino del Valle de México, porque ya abarca incluso municipios, un municipio del estado de Hidalgo. Tan solo de 90 al 2000, la zona metropolitana creció 3 millones de habitantes en una década. El 86% de este incremento se dio en los municipios conurbados, mientras que el 13% se dio en el DF y el 0.6% en Tizayuca, que es el municipio del estado de Hidalgo. Hay otro elemento que tiene que ver con este crecimiento de la periferia metropolitana, y es que cuando en el año 2001, cuando inicia Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, él emite un bando informativo que se denominó Bando 2 y que tenía como fin la estrategia de redensificar y renovar el parque habitacional. Precisamente la justificación del Bando 2 era que se seguía despoblando las áreas centrales de la ciudad, o sea, había que retener a la población. La gente, incluso se hizo para nada más para el DF, no tuvo un carácter metropolitano, se hizo solamente para el DF. Entonces la gente empezó a invadir, por ejemplo, la zona de protección ecológica que corresponde a la parte sur del DF. Entonces, para evitar todo esto, se prohibió la construcción de conjuntos habitacionales fuera de las 4 delegaciones del Distrito Federal, es decir, de la ciudad original. ¿Sí? Y esto, bueno, obviamente, pues no se hizo esperar los efectos, se encareció el suelo, dicen que subió hasta 500% en las 4 delegaciones centrales. Una cosa que se me olvidé del Bando 2 es que proponía la creación, la construcción de vivienda para gente humilde. Su lema era primero los pobres, entonces para la gente humilde se construyó vivienda, pero a través del INVI, es el Instituto de Vivienda. Sin embargo, los efectos, como decíamos, aumentó el precio del suelo y esto generó que no se pudiera construir vivienda por parte de los desarrolladores para la población de escasos recursos. Entonces la gente que necesitaba una vivienda se tuvo que ir nuevamente a las periferias. ¿Sí? Si se tenía un crédito, por ejemplo, del Infonavit, obviamente el único lugar donde podía uno comprar una vivienda es el municipio de Tecama, que está a 1 hora, 2 horas de distancia, ¿no? Entonces esto, sin duda alguna, contribuyó finalmente a la expansión todavía mayor de la zona metropolitana y sobre todo a una segregación espacial. Bueno, la periferia metropolitana también se caracteriza por esto, ¿no? Grandes proyectos inmobiliarios, espacios públicos cerrados y controlados en forma privada, urbanizaciones cerradas, complejos urbanos multifuncionales aislados de un centro urbano. Esa es la otra cara de la periferia. Yo voy a concentrar en la cara más pobre de la periferia, que tiene que ver con la parte más segregada de la ciudad. Esta fotografía es muy ilustrativa de las nuevas periferias, muy cercano a los grandes proyectos inmobiliarios que están las colonias populares o los pequeños asentamientos populares, ¿no? Se hace un espacio complejo e íntimo. Y bueno, dentro de todo esto está el siguiente punto, que son los conjuntos urbanos. Los conjuntos urbanos surgen a partir del año 2000, que es la construcción masiva de vivienda de interés social. El boom se inicia con la administración de Arturo Montiel Rojas en 1999-2005, que es el gobernador del Estado de México,
y él hizo la construcción de una figura legal que se llama conjunto urbano, que no es lo mismo que fraccionamiento. El conjunto urbano lo que hace es que te permite juntar varios conjuntos habitacionales sin tener el carácter de una ciudad, entonces te puedes ahorrar obviamente equipamiento y todo esto. Entonces esa es la idea del conjunto urbano. Después, en la siguiente administración con el ahora presidente Enrique Peña Nieto, creó la modalidad de ciudades bicentenario, ¿sí? Que era viendo todo lo que se había hecho en estos grandes conjuntos donde no había ni equipamiento, ni fuentes de trabajo, ni forma de conectar estos conjuntos al resto de la ciudad. Entonces creó la ciudad bicentenario y actualmente están los famosos DUI, que son desarrollos urbanos integrales sustentables, tratando de solucionar, digamos, los problemas que habían visto en los primeros conjuntos habitacionales. Bueno, yo muy rápidamente les voy a comentar que las fotos que les voy a presentar son del municipio de Iztapaluca, donde se encuentra el conjunto habitacional San Buenaventura, que fue de los primeros grandes conjuntos urbanos en la Ciudad de México y en América Latina. Tenía 20.000 viviendas, ahora ya se construyen de 40.000 viviendas, pero bueno, en ese momento era un gran conjunto urbano. Y en ese momento yo fui cuando se construyó al poco tiempo que se empezó a ocupar, hice entrevistas y bueno, vi que la gente estaba muy contenta, se había salido de la ciudad, tenían la oportunidad de vivir en un conjunto, de tener una casa en propiedad, estaban diseñados de manera tal que parecían, bueno, son pequeñas casitas con su jardín. Entonces todo es el ideal de un poco hasta norteamericano, ¿no? De la vivienda propia con su jardín, pues estaba plasmado, digamos, en el diseño de estos conjuntos. Regresé después de 10 años y me encuentro con una situación terrible de los conjuntos habitacionales. Los conjuntos están llenos de graffiti, las casas están cambiadas totalmente, modificadas, pero con modificaciones no reglamentadas, no vigiladas, digamos, ¿no? Hay una proliferación que han surgido de comercios en las viviendas, que por sí viviendas muy pequeñas, y bueno, mucha gente está saliendo de estas zonas, ¿sí? Se habla de una gran inseguridad, una gran violencia en estas zonas, además de que estos conjuntos impactan al territorio alrededor, ¿no? Porque generan nuevas colonias populares. Los gobiernos locales no tienen la capacidad ni para crear ni dotar de infraestructura a estos conjuntos, ni siquiera, obviamente, para ofrecerles, digamos, lugares de trabajo. Y bueno, en el minuto que me voy a quedar, voy a tratar de señalar que ante esto, a mí me hizo reflexionar un poco en el contexto de este congreso, de decir, bueno, ¿qué se hace con esta ciudad? Con una ciudad que ha sido rebasada por la violencia, por la inseguridad, por la segregación, el espacio está totalmente segregado, polarizado, la gente de mayores recursos se autoprotege, se autosegrega con bardas, también la de sectores medios, el espacio que era abierto antes se cierra con rejas, se habla de una gran, un imaginario del miedo que ha difundido en la población. Entonces yo digo, bueno, no puede ser que no tenga remedio esto. Entonces yo volteé un poco los ojos al barrio. En la Escuela Culturalista de Sociología se hablaba mucho, Núñez y Cine, incluso Mark Dever llegó a hablar de la importancia, bueno, que en las grandes ciudades se perdía la personalidad, se habían relaciones contractuales, no había relaciones afectivas, que era el caos. Sin embargo, yo creo que no es así. Yo creo que aún, aunque parezca terrible, todavía hay barrios tradicionales en donde la gente sigue teniendo identidad, sigue organizándose por defender sus espacios. Y yo creo que en estos espacios, la iglesia, las parroquias, tienen un papel muy importante. Tienen un papel importante siempre y cuando sean espacios vivos, y bueno, en ese sentido, lo único que puedo decir es que hay un desafío, efectivamente, que no es lo que para analizar lo local tiene que ser avanzar en el sentido de rescatar lo local, como un espacio de creación de ciudadanía.